todos los preventrículos. Y comienza el bolo, la preparación del bolo, el trayecto del esófago hasta que llega al omaso. El omaso en un animal adulto es el de mayor desarrollo, pero en un becerro recién nacido el que está formado es el cuajar, es el único estómago verdadero con capacidad glandular. Por eso es que a los animales recién nacidos la dieta es líquida, es leche, calostro, tal cuestión, porque no tienen la capacidad de degradar la lactosa a los demás proventrículos. Y esa leche tiene que ir directamente al cuajar. No puede caer en el rumen, no puede caer en el retículo, no puede caer en el omaso. Porque si cae uno de esos órganos se coagula y se forma una cuajada, un casco. Y eso le provoca diarrea a los animales, a los becerros sobre todo. Y lo otro es que para que se cierre la gotera esofágica, que es una estructura que está desde el cardias hasta el cuajar, esa gotera tiene dos labios y tiene que cerrarse por estimulación del amamantamiento. Cuando un becerro recién nacido nace, no se le pone el todo en el piso. No puede tener la cabeza baja, tiene que tenerla elevada. Entonces se le pone el todo alto para que él, en la cuestión de tomar la leche, crea que está a la altura de las tetas de la vaca. Que las tetas, la glándula mamaria, los pezones, ese succionamiento, le provoca al becerro activar unos sensores que están en el paladar, que son en el palatino, y provocan el cierre de la gotera esofágica. Porque si no provoca ese cierre, la gotera se abre y la leche cae en cualquiera de los proventrículos. Ese canal tiene que cerrarse para que vaya directamente al cuajar. Y eso es a través de la gotera esofágica. Es muy importante eso. Sí. Si no, se lo dan con tetero y la cabeza siempre como levantada, nunca es baja. ¿Okay? Eso es para el reflejo del amamantamiento, para que los receptores, vamos a decir así, que están en el paladar, se puedan activar y hagan el cierre de la gotera esofágica, de ese cierre. ¿Okay? Y pueda pasar la leche directamente. ¿Bien? Pasa otro. Ok. Bueno, aquí ya lo vimos, que es el lijar, ya les dije dónde está, la parte dorsal de los flancos. Ok. Ahí está, para el que no sabía, ahí está el dibujito de lijar, la fosa de lijar. ¿Ok? Ajá, ¿puedes seguir pasando? Bueno, aquí están todas las partes con los nombres. Cada estructura, cada proventrículo tiene hasta 3 y 4 nombres. Ajá. El que quiera ponerse se lo aprende, pero generalmente son falsos, que es el rumen. ¿Okay? Retículo es la redecilla, porque es como abrir el retículo y que esté lleno, ¿verdad? Vamos a ver numerosas celdas que parecen panal de abeja. Uno lo abre y es inconfundible. Es ver un panal de abeja. Ahí está. Ahí, eso es retículo. Eso es impelable. Lo ponen en un examen, ajá, ok. Lo ponen en un examen, se le puede poner un pedacito de cada uno y son capaces de identificarlo. Fíjense esto es el librillo, que es el omaso. Cada una de estas son hojas, llamadas hojas del librito. Por eso es como un libro. Y en cada hoja hay hasta de 3 grados. De primera orden, de segundo orden y de tercer orden. Entonces hay una hoja mayor, una hoja media, una hoja menor y todo el alimento se va compactando allí. ¿Ok? Lo que cae. En cambio acá forma cerillas que son como el panal de abeja y cada cerilla son como hexagonales. Y dentro de cada una hay otras más pequeñas. Pero es como ver el panal de abeja. ¿Bien? Y acá, esto es el abomazo. Eso sí es inconfundible porque es de la parte glandular. El estómago tiene una parte. El estómago tiene una parte glandular y una parte no glandular. Bien. Y esto es el rumen, que la mucosa del rumen lo que tiene es una serie de papilas cónicas altas, su mucosa es plegable, alta, bien, y hay parte del saco dorsal del rumen que carece de esas papilas cónicas. ¿Ok? Entonces cada una de las mucosas tienen que saberlas identificar. ¿Bien? Y son inconfundibles. Bueno, ahí las tienen nuevamente, fíjense en la redecilla. Esto, ¿ves? Miren, hexagonales, ¿ves?
tienen papilas cónicas en su interior para terminar de estructurar las moléculas grandes. ¿Ok? Bien. Bueno. Cuando les dije que tenían que saber la ubicación topográfica de cada una de estas estructuras, es de acuerdo si está en el hipocondrio o si está en el plano. Si está en el lado izquierdo, si está en el lado derecho. ¿Está claro? Eso es importante que lo aprendan. Porque si en el examen lo que se le pide es ubicación topográfica, se le pone, se le identifica el órgano, diga qué órgano es y ubicación topográfica. Diga qué órgano es y ubicación topográfica. ¿Está claro? Bueno, ¿qué creen ustedes que es eso? El librillo, el librillo. Ese es el omaso, la mucosa del omaso. Cada una de esas son hojas, y en el vértice de las hojas hay papilas cónicas. Todas esas papilas que ustedes ven en los ojos. ¿Ok? Papilas cónicas. Dale. Ajá. Aquí tienen ustedes el abomaso. ¿Ok? El abomaso, que es el estómago verdadero. Bien, miren la mucosa, una mucosa glandular. Es el único que tiene capacidad para degradar el alimento en los recién nacidos. Y aquí tiene la parte glandular. Esto es el epíloro, el epíteto pilórico allí. ¿Ok? Parece carnita. Bueno, de aumentos, lo que les hablaba ya del aumento. Este es el aumento mayor. El aumento mayor cubre todo el rumen, porque tiene dos láminas, una lámina parietal y una lámina visceral. Y sale de los surcos. El rumen tiene un surco longitudinal izquierdo y un surco longitudinal derecho. Y de cada surco, allí se desprende una lámina. La lámina parietal del lado izquierdo y la lámina visceral del lado derecho se unen y forman la bolsa. Una bolsa inmensa donde hay vísceras ahí y todo. ¿Okay? Que son lo que es la asa que yo no he ido. Bueno, esta es definición de piplones, definición de aumento. Okay. La cavidad mental con sus dos capas, aumento mayor y cómo está distribuida. Ahí interviene la cara visceral del hígado en esta parte, ¿bien? Y va pegada al rumen. Bueno, vamos con el intestino, las porciones del intestino. Fíjense aquí. Aquí hay un lienzo que es exactamente este cuadro. ¿Ven? Esto es píloro, esto es duodeno, todo esto es duodeno, yetuno, rectifico, me desubiqué. Esto es el cuajar, ¿verdad? Esto es el píloro, cuajar, esto es el píloro. Aquí comienza el duodeno, que es la porción craneal del duodeno. Forma un asa sigmoide ahí, en forma de S. Luego viene la otra porción horizontal derecha del duodeno, la asa con flexura sigmoidea, y la última porción retrógrada del duodeno, que finaliza acá y comienzan las asas yeyuno, todo esto, yeyuno, suspendido por esto que es el mesenterio, yeyuno. Y esto recto es el ilio. Fíjense que el ilio está pegado al ciego por este pliegue, que es el pliegue iliocecal. Este pliegue, el pliegue iliocecal. Y comienza el intestino grueso con ciego, colon con su asa proximal del colon tiroidal con sus asas centrípetas y centrífugas. Las asas centrífugas, colon transverso o asa distal, colon transverso y recto. ¿Y ven? Bien, esas son las porciones de lo que es el intestino delgado, intestino grueso. Intestino delgado, intestino grueso. ¿Ok? Aquí tienen aproximadamente lo que mide cada parte. Bien, esto sí lo pueden tomar de ahí. ¿Okay? Estamos La inervación no va, aproximadamente va. Yo ya tengo todo eso. Para eso puede servir. Esto es el proceso de como en la rumia, que tal, que pasa tal. Esto es abusado. Ajá. Ok. Ahora, del intestino delgado, ¿qué es importante? Es importante saber dónde ocurre la absorción de los alimentos. ¿Dónde ocurre la absorción de los alimentos? ¿Dónde ocurre? ¿Ah? ¿Dónde ocurre la absorción de los alimentos? Qué bueno que se ha ido bastante gente. Al final voy a pasar la asistencia. ¿Tienes la hoja por ahí, verdad? ¿Sí? Ok. Sí, porque se ha ido bastante gente. El que se fue le quitó la asistencia.
así de sencillito. Ajá. ¿Qué dice el borrador? Yo dejé el borrador allá, sí. Ok, cuando nosotros hablamos de intestino, tenemos que saber que en el intestino delgado es donde ocurre la absorción. Es donde ocurre la reabsorción de los alimentos. ¿En qué parte del intestino delgado? ¿Ah? ¿En qué parte del intestino delgado? En el duodeno. En la primera porción del duodeno. Ajá, del duodeno. Entonces fíjense, que si tenemos... Si sabemos que el cuajar es como una bota, ¿verdad? Una bota, el cuajar. El fíloro está acá, el fíloro, ¿ok? Aquí. Comienza la primera porción del duodeno, que es la porción horizontal o craneal, la porción craneal. Esa porción hace una asa, así, ¿ok? Hace como una doble S, ¿ok? Aquí hace como una doble S. Si lo simplificamos, ¿Ok? Es así. si lo simplificamos, está fácil. Esa porción. Y si Después no, tenemos quitando la todo desordenado. porción Me estresa. Que no tenía la clase. del duodeno, que hace esto, aquí hace una S, y continúa con la otra porción. ¿Ven? Un grupo se fue con Alexandra. Esta es la Un porción grupo se fue con craneal. Alexandra, ¿no? Todos La entraron. porción craneal del duodeno. Que Alexandra era demasiado. Cuando hablamos de hígado y hablamos de páncreas, esas son glándulas y toda glándula tiene su conducto excretorio. Toda glándula tiene su conducto excretorio. Hablamos de la glándula parótida, tenía el conducto parótido. Venga tú. Hablamos de la glándula mandibular y tenía el conducto mandibular. Ajá. Si hablamos de la glándula del hígado, que es una glándula, tiene sus conductos, que son los conductos hepáticos, derecho e izquierdo. Se unen y forman el conducto hepático principal, que se une al conducto cístico de la vesícula biliar y forman el conducto biliar o colero. Ajá. Bien, nosotros tenemos que saber dónde se abre ese conducto colero. Fíjense. Entonces, si tenemos esta flexura aquí, sigmoide, en la primera flexura, en la primera acá, a este nivel, en esta es la primera, a este nivel, ahí se abre un conducto. Ahí es donde llega el conducto biliar o colero. ¿Okay? El conducto biliar. Aquí se abre el conducto biliar, el conducto biliar. El conducto biliar. Ese fue el que se nos devolvió. Ajá. Se abre ahí, porque él trae, recuerden, conducto biliar, ¿quién lo forma? El hígado, los conductos hepáticos derecho e izquierdo forman el conducto principal y al conducto principal se le une el conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar, y forma el conducto principal, conducto biliar. ¿Okay? Allí desemboca en la primera porción del duodeno, la primera flexura que hace del duodeno. Ahí desemboca ese conducto biliar. Pero también sabemos que el páncreas es un órgano que tiene como la forma de una hoja, el páncreas. Es amarillento, tirando a rosado, el páncreas. ¿Y qué produce el páncreas? ¿Qué produce el páncreas, Viviana? ¿Qué produce el páncreas? ¿Qué produce el páncreas? ¿Ah? ¿Qué produce el páncreas? ¿Cómo? ¿Qué produce el páncreas? ¡Insulina! ¿Y qué es la insulina? Controla el azúcar en sangre. ¿Okay? Pero también el páncreas produce glucagón. ¿Okay? Entonces, tienen que saber, ustedes son estudiantes de medicina. ¿Okay? Y veterinaria, que es más peluda porque los animales no hablan.
¿Ok? El humano no habla, se manifiesta, mire, me duele aquí, mire qué tal. Habla, pero el animal no. Entonces, el páncreas tiene su conducto. Ya ¿Y sabemos. cómo se llama el Insulina. conducto del páncreas? Que sale y se origina desde este ángulo. En este ángulo se origina el conducto pancreático. Insulina. Conducto pancreático. Este es el conducto pancreático. El Rafael, conducto me dejaste morir, ¿verdad? pancreático. O accesorio, en el caso de los estudiantes. ¿Ok? ¿Dónde se abre? Se abre en la segunda flexura del duodeno. En la segunda flexura del duodeno. Entonces, este conductico se abre en la segunda flexura del duodeno. Se abre. ¿Ok? Entonces ahí tienen los dos conductos que llegan al duodeno, que se abren en el duodeno. ¿Está claro? Bien, muy bien. Ajá. Bueno, ahí tienen hígado. El hígado es una glándula muy noble. Es el único órgano capaz de que con solamente tener un pedacito bueno, produce todo. No como los otros órganos que si te quitan el vaso, te quitó el vaso. Hay gente que vive sin vaso, ok, esplenectomía, ok, ajá. Pero hay gente que si van a hacer un trasplante de hígado y hay una partecita del hígado que el hepatocito está bien, ese se lo deja, porque es capaz de reproducirse y poner todo en ese pedacito, toda la función. Es el único órgano que hace eso. Qué chido. Noble en ese sentido. ¿Okay? Entonces el hígado, como ustedes ven, es una glándula que está ubicada en el hipocondrio derecho, desde el séptimo octavo espacio intercostal hasta el noveno décimo espacio intercostal. Tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, pero tiene un lóbulo caudado y un lóbulo cuadrado, ¿okay? Que son menores. Son ¿Okay? 4 lóbulos. Sí, o sea, así que los principales son derecho, izquierdo y los lóbulos caudales. Tiene muchísimos ligamentos, muchos ligamentos, tiene 7 ligamentos que lo fijan a ese hígado. ¿Okay? Ahí se habla de un ligamento falciforme, de un ligamento redondo, de un ligamento cardíaco, de un ligamento triangular derecho, triangular izquierdo, del aumento menor y pared. Ahí lo tienen todos, ¿ves? El ligamento hepatorenal, son 8 ligamentos que lo fijan. ¿Ok? Esos son. ¿Ven? Ligamentos que fijan al hígado. Bueno, ahí vuelven a verlo, ahí tienen la vesícula biliar, en la superficie medial, cara medial del hígado, ¿verdad? La vesícula biliar está ubicada topográficamente entre el noveno y décimo espacio intercostal. Esa es la ubicación topográfica de aquí. ¿Okay? Noveno, décimo espacio intercostal. Hago énfasis en la ubicación topográfica porque es lo que presentamos. ¿Ok? ¿Otra? Bueno, ahí lo tienen, miren. Miren todo lo que ocupa. A todo lo largo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Ahí se ve el ligamento falciforme, el ligamento triangular derecho, el proceso caudado, que es el que... Ah, mira, ¿Qué sabes? ahí Que el está la hígado vértebra. está en relación con el riñón. Está más para allá. Si hay un riñón, que es el riñón derecho, cuando veamos renal, quien se lo Renal dé, también. si no se lo doy yo, no sé, es que los riñones están ubicados en esta posición. Bien, no en esta, sino en la posición del boxeador zurdo. ¿Okay? El derecho es craneal, y el izquierdo es caudal, pero más bajo. ¿Okay? Esa es la posición de los riñones. Y el riñón derecho le deja impresión al hígado en el lóbulo caudado. Por eso es que el lóbulo caudado tiene impreso allí donde va el riñón derecho. Y si el riñón va ahí, hay un ligamento que lo fija al hígado, que es el ligamento hepatorrenal. ¿Está claro? Bien. Ajá, dale. Bueno, la vesícula, ya la pasamos. La bilis, eso es fisiología. Se lo dejamos a los profesores. Páncreas, ya vi, te dije cuál era su conducto que me interesa de ahí.
los productos principales Queda del páncreas, de la planta. Queda el páncreas del páncreas. Ajá, y la función del páncreas, eso es fisiología, pero si les dije que produce insulina, También solo como. Yo, debe ser bueno. bueno, el páncreas ahí, los lóbulos derecho e izquierdo que tienen su cara dorsal y ventral, eso podría ser tomado de ahí. Los bordes y tal, pero uno en un examen no necesita eso. Identifique el órgano y cuál es su conducto y dónde se abre. ¿Está claro? Que claro, Bien. El vaso, como les dije, no es un órgano que pertenezca al aparato digestivo, sino que es un órgano del sistema retículo endotelial. Pero lo damos es por la ubicación topográfica que tiene el vaso, que se acomoda sobre el saco dorsal del rumen en el mitocondrio izquierdo. ¿Está claro? Y tiene un ligamento que lo fija el estómago, que es el gastroesplénico. El ligamento gastroesplénico. O sea, gastro Mis amigas están cayendo. estómago, o sea, gastro. ¿Ok? Y esplenio es el vaso. Gastroesplénico. ¿Sabes dónde queda el hígado de nosotros? Bien. Liga de nosotros. Dale. Y el páncreas. Ahí lo tienen. Esto es lo que llaman la... que lo compran mucho para los perros, para darle para con su bofe. No, De hecho, sí parece un bobo. esto es la pajarilla. Esto es la pajarilla. Es como una lengua y después que se extrae del animal con un aspecto como cianótico.